Buenos días, bienvenidos a 30 minutos de lectura continuada de las Sagradas Escrituras. El día de hoy vamos a continuar con el Evangelio de San Lucas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ilumina nuestras mentes y nuestros corazones para recibir tu palabra con la acción del Espíritu Santo, con sabiduría y discernimiento. Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio según San Lucas, capítulo 12. Contra la hipocresía. Mientras tanto, habiéndose reunido miles y miles del pueblo, hasta el punto que unos a otros se pisoteaban, se puso a decir, dirigiéndose primeramente a sus discípulos: Guardaos a vosotros mismos de la levadura, es decir, de la hipocresía de los fariseos. Nada hay oculto que no haya de ser descubierto, nada secreto que no haya de ser conocido. En consecuencia, lo que hayáis dicho en las tinieblas será oído en plena luz, y lo que hayáis dicho al oído en los sótanos será pregonado sobre los techos. Os lo digo a vosotros, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después de esto nada más pueden hacer. Voy a deciros a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber dado la muerte tiene el poder de arrojar en la gehenna. Sí, os lo digo, a aquel temedle. Solicitud del Padre Celestial. ¿No se venden 5 pájaros por 2 haces? Con todo, ni uno solo es olvidado de Dios. Aún los cabellos de vuestras cabezas están todos contados. No tenéis vosotros que temer. Valéis más que muchos pájaros. Yo os lo digo, a quien me confesare delante de los hombres, el Hijo del Hombre lo confesará también delante de los ángeles de Dios. Mas el que me haya negado delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. El pecado contra el Espíritu Santo. A cualquiera que hable mal contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero a quien blasfemare contra el Santo Espíritu no le será perdonado. Cuando os llevaren ante las sinagogas los magistrados y las autoridades, no os preocupéis de cómo y qué diréis para defenderos o qué hablaréis, porque el Espíritu Santo os enseñará en el momento mismo lo que habrá de decir. Entonces uno del pueblo le dijo: Maestro, dile a mi hermano que parta conmigo la herencia. Jesús le respondió: Hombre, ¿quién me ha constituido sobre vosotros juez o partidor? El rico insensato. Y les dijo: Mirad, preservaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de lo que posee. Y les dijo una parábola. Había un rico cuyas tierras habían producido mucho, y se hizo esta reflexión: ¿qué voy a hacer? Porque no tengo dónde recoger mis cosechas. Y dijo: He aquí lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y construiré unos mayores. Allí amontonaré todo mi trigo y mis bienes. Y diré a mi alma: Alma mía, tienes cuantiosos bienes en reserva para un gran número de años. Reposa, come, bebe, haz fiesta. Mas Dios le dijo: Insensato, esta misma noche te van a pedir el alma, y lo que tú has allegado, ¿para quién será? Así ocurre con todo aquel que atesora para sí mismo y no es rico ante Dios. Confianza en la divina providencia. Y dijo a sus discípulos: Por eso os digo, no andéis solícitos por vuestra vida, qué comeréis, ni por vuestro cuerpo, con qué lo vestiréis. Porque la vida vale más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Mirad los cuervos, no siembran ni ciegan, ni tienen bodegas ni graneros, y sin embargo Dios los alimenta. ¿Cuánto más valéis vosotros que las aves? ¿Quién de vosotros podría, a fuerza de preocuparse, añadir un codo a su estatura?
Si pues no podéis ni aun lo mínimo, ¿a qué os acongojáis por lo restante? Ved los lirios cómo crecen, no trabajan ni hilan. Sin embargo, yo os digo que el mismo Salomón, con toda su magnificencia, no estaba vestido como uno de ellos. Si pues a la hierba que está en el campo y mañana será echada al horno, Dios viste así, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Tampoco andéis afanados por lo que habéis de comer o beber, y no estéis ansiosos. Todas estas cosas los paganos del mundo las buscan afanosamente, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de ellas. Buscad pues antes su reino, y todas las cosas os serán puestas delante. No tengas temor, pequeño rebaño mío, porque plugo a vuestro Padre daros el reino. Vended aquello que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejecen, un tesoro inagotable en los cielos, donde el ladrón no llega y donde la polilla no destruye. Porque allí donde está vuestro tesoro, allí también está vuestro corazón. Parábola de los servidores vigilantes. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Y sed semejantes a hombres que aguardan a su amo a su regreso de las bodas, a fin de que, cuando él llegue y golpee, le abran enseguida. Felices esos servidores que el amo, cuando llegue, hallará velando. En verdad, os lo digo, él se ceñirá, los hará sentar a la mesa y se pondrá a servirles. Y si llega a la segunda vela o a la tercera, y así los hallare, felices de ellos. Sabedlo bien, porque si el dueño de casa supiese a qué hora el ladrón ha de venir, no dejaría horadar su casa. Vosotros también estad prontos, porque a la hora que no pensáis es cuando vendrá el Hijo del Hombre. Juicio de los servidores. Entonces Pedro le dijo: Señor, ¿dices por nosotros esta parábola o también por todos? Y el Señor dijo: ¿Quién es pues el mayordomo fiel y prudente que el amo pondrá a la cabeza de la servidumbre suya para dar a su tiempo la ración de trigo? Feliz ese servidor a quien el amo a su regreso hallará haciéndolo así. En verdad os digo, lo colocará al frente de toda su hacienda. Pero si ese servidor se dice a sí mismo: mi amo tarda en regresar, y se pone a maltratar a los servidores y a las sirvientas, a comer, a beber y a embriagarse, el amo de este servidor vendrá en día que no espera y en hora que no sabe. Lo partirá por medio y le asignará su suerte con los que no creyeron. Pero aquel servidor que, conociendo la voluntad de su amo, no se preparó, ni obró conforme a la voluntad de éste, recibirá muchos azotes. En cambio, aquel que, no habiéndola conocido, haya hecho cosas dignas de azotes, recibirá pocos. A todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho le será demandado, y más aún le exigirán a aquel a quien se le haya confiado mucho. El fuego de Jesús. Fuego vine a echar sobre la tierra, y cuánto deseo que ya esté encendido. Un bautismo tengo para bautizarme, y cómo estoy en angustias hasta que sea cumplido. ¿Pensáis que vine aquí para poner paz en la tierra? No, os digo sino división, porque desde ahora 5 en una casa estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estarán divididos el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Las señales de los tiempos. Dijo también a la muchedumbre:
Cuando veis una nube levantarse al poniente, luego decís, va a llover, y eso sucede. Y cuando sopla el viento del mediodía, decís, habrá calor, y eso sucede. Hipócritas, sabéis conocer el aspecto de la tierra y del cielo. ¿Por qué entonces no conocéis este tiempo? ¿Por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Mientras vas con tu adversario en busca del magistrado, procura en el camino librarte de él, no sea que te arrastre ante el juez, que el juez te entregue al alguacil y que el alguacil te meta en la cárcel. Yo te lo declaro, no saldrás de allí hasta que no hayas reintegrado el último lepte. Capítulo 13. Todos necesitamos arrepentirnos. En aquel momento llegaron algunas personas a traerle la noticia de esos galileos cuya sangre Pilato había mezclado con la de sus sacrificios. Y respondiendo les dijo, ¿pensáis que estos galileos fueron los más pecadores de todos los galileos porque han sufrido estas cosas? Os digo que de ninguna manera, sino que todos pereceréis igualmente si no os arrepentís. O bien aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? Os digo que de ninguna manera, sino que todos pereceréis igualmente si no os convertís. La higuera estéril. Y dijo esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viña. Vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Entonces dijo al viñador, mira, 3 años hace que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala, porque ha de inutilizar la tierra. Mas él le respondió y dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor y eche abono. Quizá dé fruto en lo futuro, si no, la cortarás. La mujer encorvada. Un día sabático enseñaba en una sinagoga. Había allí una mujer que tenía desde hacía 18 años un espíritu de enfermedad. Estaba toda encorvada y sin poder absolutamente enderezarse. Al verla, Jesús la llamó y le dijo, Mujer, queda libre de tu enfermedad. Y puso sobre ella sus manos, y al punto se enderezó y se puso a glorificar a Dios. Entonces el jefe de la sinagoga, indignado porque Jesús había curado en día sabático, respondió y dijo al pueblo, Hay 6 días para trabajar. En esos días podéis venir para haceros curar, y no el día sábado. Mas Jesús le replicó diciendo, Hipócritas, cada uno de vosotros no desata su buey o su asno del pesebre en día sabático para llevarlo al abrevadero. Y a esta, que es una hija de Abraham, que Satanás tenía ligada hace ya 18 años, ¿no se le había de liberar de sus ataduras en día sabático? A estas palabras, todos sus adversarios quedaron anonadados de vergüenza, en tanto que la muchedumbre entera se gozaba de todas las cosas gloriosas hechas por él. Parábola del grano de mostaza y de la levadura. Dijo entonces, ¿a qué es semejante el reino de Dios y con qué podré compararlo? Es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y fue a sembrar en su huerta. Creció, vino a ser un árbol y los pájaros del cielo llegaron a anidar en sus ramas. Dijo todavía, ¿con qué podré comparar el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina y finalmente todo fermentó. La puerta angosta. Y pasaba por ciudades y aldeas y enseñaba yendo de viaje hacia Jerusalén. Díjole uno, Señor, ¿los que se salvan serán pocos? Respondióles, pelead para entrar por la puerta angosta, porque muchos, os lo declaro, tratarán de entrar y no podrán.
Enseguida que el dueño de casa se haya despertado y haya cerrado la puerta, vosotros, estando fuera, os pondréis a llamar a la puerta diciendo: Señor, ábrenos. Mas él respondiendo os dirá: No conozco de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir: Comimos y bebimos delante de ti y enseñaste en nuestras plazas. Pero él os dirá: Os digo, no sé de dónde sois. Alejaos de mí, obradores todos de iniquidad. Allí será el llanto y el rechinar de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y a vosotros arrojados fuera. Y del oriente y del occidente, del norte y del mediodía, vendrán a sentarse a la mesa del reino de Dios. Y así hay últimos que serán primeros y primeros que serán últimos. El zorro Herodes. En ese momento se acercaron algunos fariseos para decirle: Sal, vete de aquí porque Herodes te quiere matar. Y les dijo: Id a decir a ese zorro: He aquí que he hecho demonios y obro curaciones hoy y mañana. El tercer día habré terminado. Pero hoy, mañana y al otro día es necesario que yo ande, porque no cabe que un profeta perezca fuera de Jerusalén. Ay de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise yo reunir a tus hijos como la gallina reúne su pollada debajo de sus alas, y vosotros no lo habéis querido? Ved que vuestra casa os va a quedar desierta. Yo os lo digo, no me volveréis a ver hasta que llegue el tiempo en que digáis: Bendito el que viene en nombre del Señor. Capítulo 14. Jesús sana a un hidrópico. Como él hubiese ido a casa de un jefe de los fariseos un día sabático a comer, ellos lo acechaban. Estaba allí delante de él un hombre hidrópico. Tomando la palabra, Jesús preguntó a los doctores de la ley y a los fariseos: ¿Es lícito curar en día sabático o no? Pero ellos guardaron silencio. Tomándolo entonces de la mano, lo sanó y lo despidió, y les dijo: ¿Quién hay de vosotros que viendo a su hijo o a su buey caído en un pozo no lo saque pronto de allí, aún en día sábado? Y no fueron capaces de responder a esto. Parábola de los primeros puestos. Observando cómo elegían los primeros puestos en la mesa, dirigió una parábola a los invitados diciéndoles: Cuando seas invitado a un convite de bodas, no te pongas en el primer puesto, no sea que haya allí otro convidado objeto de mayor honra que tú, y viniendo el que os convidó a ambos te diga: Deja el sitio a este, y pases entonces con vergüenza a ocupar el último lugar. Por el contrario, cuando seas invitado, ve a ponerte en el último lugar, para que cuando entre el que te invitó, te diga: Amigo, sube más arriba. Y entonces tendrás honor a los ojos de todos los convidados. Porque el que se levanta será abajado, y el que se abaja será levantado. También dijo al que lo había invitado: Cuando des un almuerzo o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos te inviten a su vez y que esto sea tu pago. Antes bien, cuando des un banquete, convida a los pobres, a los lisiados, a los cojos y a los ciegos. Y feliz serás, porque ellos no tienen cómo retribuirte, sino que te será retribuido en la resurrección de los justos. Parábola del gran banquete. A estas palabras, uno de los convidados le dijo: Feliz el que pueda comer en el reino de Dios. Mas él le respondió:
Un hombre dio una gran cena a la cual tenía invitada mucha gente, y envió a su servidor a la hora del festín a decir a los convidados: Venid, porque ya todo está pronto. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero le dijo: He comprado un campo y es preciso que vaya a verlo. Te ruego me des por excusado. Otro dijo: He comprado 5 yuntas de bueyes y me voy a probarlas. Te ruego me tengas por excusado. Otro dijo: Me he casado y por tanto no puedo ir. El servidor se volvió a contar todo esto a su amo. Entonces, lleno de ira, el dueño de casa dijo a su servidor: Sal enseguida a las calles y callejuelas de la ciudad, y tráeme acá los pobres y lisiados y ciegos y cojos. El servidor vino a decirle: Señor, se ha hecho lo que tú mandaste y aún hay sitio. Y el amo dijo al servidor: Ve a lo largo de los caminos y de los cercados y compelen a entrar para que se llene mi casa. Porque yo os digo, ninguno de aquellos varones que fueron convidados gozará de mi festín. El amor de preferencia. Como grandes muchedumbres le iban siguiendo por el camino, se volvió y les dijo: Si alguno viene a mí y no odia a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, y aún también a su propia vida, no puede ser discípulo mío. Todo aquel que no lleve su propia cruz y no anda en pos de mí, no puede ser discípulo mío. Porque ¿quién entre vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero a calcular el gasto y a ver si tiene con qué acabarla? No sea que después de haber puesto el cimiento, encontrándose incapaz de acabar, todos los que vean esto comiencen a menospreciarlo diciendo: Este hombre se puso a edificar y ha sido incapaz de llegar a término. ¿O qué rey, marchando contra otro rey, no se pone primero a examinar si es capaz con 10,000 hombres de afrontar al que viene contra él con 20,000? Y si no lo es, mientras el otro está todavía lejos, le envía una embajada para pedirle la paz. Así pues, cualquiera que entre vosotros no renuncia a todo lo que posee, no puede ser discípulo mío. La sal es buena, mas si la sal pierde su fuerza, ¿con qué será sazonada? Ya no sirve, ni tampoco sirve para la tierra, ni para el muladar. La arrojan fuera. Quien tiene oídos para oír, oiga. Capítulo 15. Parábola de la oveja descarriada. Todos los publicanos y los pecadores se acercaban a él para oírlo. Mas los fariseos y los escribas murmuraban y decían: Este recibe a los pecadores y come con ellos. Entonces les dirigió esta parábola: ¿Qué hombre entre vosotros, teniendo 100 ovejas, si llega a perder una de ellas, no deja las otras 99 en el desierto para ir tras la oveja perdida hasta que la halle? Y cuando la hallare, la pone sobre sus hombros muy gozoso, y vuelto a casa, convoca a amigos y vecinos y les dice: Alegraos conmigo porque hallé mi oveja, la que andaba perdida. Así os digo, habrá gozo en el cielo, mas por un solo pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no tienen necesidad de convertirse. La dracma perdida. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si llega a perder una sola dracma, no enciende un candil y barre la casa y busca con cuidado hasta que la haya? Y cuando la ha encontrado, convoca a las amigas y vecinas y les dice: Alegraos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Os digo que la misma alegría reina en presencia de los ángeles de Dios por un solo pecador que se arrepiente.
El hijo pródigo. Dijo aún, un hombre tenía 2 hijos, el menor de los cuales dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me ha de tocar, y les repartió su haber, su haber. Pocos días después, el menor, juntando todo lo que tenía, partió para un país lejano, y allí disipó todo su dinero, viviendo perdidamente. Cuando lo hubo gastado todo, sobrevino gran hambre en ese país y comenzó a experimentar necesidad. Fue, pues, a ponerse a las órdenes de un hombre del país, el cual lo envió a sus tierras a apacentar los puercos. Y hubiera, a la verdad, querido llenarse el estómago con las algarrobas que comían los puercos, pero nadie se las daba. Volviendo entonces sobre sí mismo, se dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen pan de sobra? Y yo aquí me muero de hambre. Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y delante de ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, se volvió hacia su padre. Y cuando estaba todavía lejos, su padre lo vio y se le enternecieron las entrañas, y corriendo a él cayó sobre su cuello y lo cubrió de besos. Su hijo le dijo, Padre, pequé contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus servidores, Pronto, traed aquí la ropa, la primera, y vestidlo con ella. Traed un anillo para su mano y calzado para sus pies, y traed el novillo cebado. Matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron la fiesta. Mas sucedió que el hijo mayor estaba en el campo. Cuando al volver llegó cerca de la casa, oyó música y coros. Llamó a uno de los criados y le averiguó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha vuelto y tu padre ha matado el novillo cebado, porque lo ha recobrado sano y salvo. Entonces se indignó y no quería entrar. Su padre salió y lo llamó, pero él contestó a su padre, he aquí tantos años que te estoy sirviendo, y jamás he transgredido mandato alguno tuyo. Y a mí nunca me diste un cabrito para hacer fiesta con mis amigos. Pero cuando tu hijo, que se ha comido toda su hacienda con meretrices, ha vuelto, le has matado el novillo cebado. El padre le dijo, Hijo mío, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero estaba bien hacer fiesta y regocijarse, porque este hermano tuyo había muerto y ha revivido. Se había perdido y ha sido hallado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Muchas gracias por acompañarme el día de hoy a la lectura continuada de las Sagradas Escrituras. Les recomiendo complementar esta lectura, como siempre, con el Magisterio de la Santa Iglesia Católica a través de las homilías dominicales de los sacerdotes o con la ayuda del Catecismo de la Iglesia Católica. Gracias.